Una serie de 4 atentados terroristas perpetrados la mañana del martes 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos por la red yihadista Al-Qaeda, que utilizó el secuestro de aviones comerciales con el único fin de impactar varios puntos de este país, causaron la muerte de 2.996 personas, incluyendo los 19 terroristas, y dejaron más de 25.000 heridos, muchos de ellos con lesiones permanentes. Este día se logró la destrucción total del World Trade Center de Nueva York, incluyendo las Torres Gemelas, y se logró afectar fuertemente el edificio del Pentágono, sede de la Oficina de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica. Especiales Eurolatina Televisión presenta 11 de septiembre, bajo los escombros. Los terroristas, divididos en 4 grupos, secuestraron los aviones, redujeron a la tripulación y estrellaron los 2 primeros en las Torres Gemelas de Nueva York. Lograron que en tan solo 2 horas los rascacielos se derrumbaran. Anthony, you okay? Yeah. Oh my God. Oh my God. Watch out. 11 de septiembre del 2001. 8 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767 con 92 personas a bordo, despega del Aeropuerto Internacional Logan de Boston hacia Los Ángeles. Ocho y 14 de la mañana, el vuelo 175 de United Airlines, un Boeing 767 con 65 personas a bordo, despega del Aeropuerto Internacional Logan de Boston hacia Los Ángeles. 8 y 19 de la mañana, la sobrecargo Betty Ong del vuelo 11 de American Airlines se comunica con la oficina de reservaciones de la compañía para informar que el avión parece estar siendo secuestrado. In the back, the cockpit's not answering. Somebody's stabbed in business class, and I think there's mace that we can't breathe. I don't know. I think we're getting hijacked. Which flight are you on? Flight 12. And what seat are you in? Ma'am, are you there? Yes. What seat are you in? Ma'am, what seat are you in? We just left Boston. We're up in the air. I know. We're supposed to go to LA, and the cockpit's not answering their phone. Okay, but what seat are you sitting in? What's the number of your seat? Okay, I'm in my jump seat right now. Okay. At 3R. Okay, you're the flight attendant? I'm sorry, did you say you're the flight attendant? Hello? Yes, hello? What is your Hi. name? You're going to have to speak up. I can't hear you. Sure, what is your name? 8 y 46 de la mañana, empezaba la pesadilla. El Boeing 11 de American Airlines se estrella contra la torre norte del World Trade Center, secuestrado poco después de su despegue de Boston. El avión destroza 6 plantas, desde la 93 hasta la 99. Nueve y 3 de la mañana, el vuelo 175 de United embiste la torre sur del World Trade Center. Más tarde, 9 y 59 de la mañana, se derrumba la torre sur del World Trade Center.
En ese momento se dispara el caos, mientras que las personas presentes corren desorientadas. 10:28 de la mañana. Cae la Torre Norte. Y es así como 2.996 personas perdieron la vida. Fueron almas, hijos, padres, amigos, que perdieron sueños, hogares, metas, propósitos donde hoy descansan bajo los escombros. El caos, la zozobra se tomó a Nueva York. Pero ¿qué pasaba en ese momento? ¿Qué sucedía? ¿Por qué de los atentados terroristas? El trasfondo de la historia va mucho más allá de la verdad. Para conocer el origen del ataque a las Torres Gemelas, nos debemos remontar al año de 1979. En esa fecha, la Unión Soviética, con grandes aspiraciones políticas e ideológicas, decide invadir Afganistán para dar apoyo a los comunistas que ansiaban llegar al poder. Es así como el rival de la Unión Soviética, Estados Unidos, decide ayudar a los mujahidines, que era la resistencia antisoviética financiada por Arabia Saudí y Pakistán, y decide ayudarlos poniendo a su disposición los servicios de la CIA, que acabaría entrenando a los yihadistas, entre ellos Osama Bin Laden. Este acabó creando el grupo terrorista Al-Qaeda, que operaría tanto en el país como en el exterior a sabiendas de Estados Unidos. 10 años después, la Unión Soviética fue derrotada, pero los mujahidines siguieron y tras una guerra civil por el territorio surgió la facción de los talibanes que conocemos hoy por hoy. Estos fueron financiados en aquel momento por Al-Qaeda, que a través de Osama Bin Laden le acabó declarando la guerra a Estados Unidos desde una cueva en Tora Bora en febrero de 1996. Sin embargo, hasta lo ocurrido en 2001, los expertos de la CIA no le dieron la mínima importancia. Incluso el 9 de septiembre del 2001, 2 días antes del ataque terrorista, fue asesinado en un atentado el comandante Massoud, líder del Frente Islámico Unido, también conocido como Alianza del Norte, que opera en el Valle de Panjshir, zona que hasta ahora se resiste a la incursión de los talibanes y durante la Guerra Fría se resistió a la invasión soviética. A principios de 2001, Massoud dijo: si Osama Bin Laden no está ocupado en Afganistán, su red hará mucho daño afuera. Y aquí surge la pregunta: ¿por qué no se detectaron los ataques del 11S si Estados Unidos estaba advertido? Pues bien, expertos en inteligencia y contrainteligencia internacional han afirmado que la comunidad de inteligencia estadounidense desde sus inicios ha estado integrado por la élite protestante blanca, que se vio a sí misma como garante y protectora de los valores y la ética estadounidense. Y según los expertos, esta homogeneidad fue la causa por lo que no se detectó a Bin Laden como una amenaza para Estados Unidos. Lo que se ha sabido con el tiempo es que las agencias norteamericanas no se hablaban entre ellas, no había una comunicación fluida y de hecho después se supo que si el FBI y la CIA hubieran compartido las informaciones que tenían, quizás alguna mente lúcida hubiera conectado los puntos y hubiera deducido que hubiera tantos ciudadanos de origen musulmán que estaban aprendiendo en academias de vuelo de Estados Unidos a volar y que incluso alguno de ellos había dicho que tenía interés en saber cómo despegaba un avión y cómo manejar un avión y no tenía ningún interés en aterrizar, quizás hubieran podido prevenir esos atentados. Hubo mucha negligencia, igual que en Nueva York la policía y los bomberos tampoco tenían buena comunicación entre ellos, entre la CIA y el FBI tampoco había buena comunicación y a raíz de esto lo que sí ha habido es, pues eso, se ha creado una especie de zar, de una figura que supervisa todas las agencias de información que consumen cantidades ingentes de dinero en Estados Unidos hasta el punto de haberse convertido en un Estado dentro del Estado. Pero desde luego creo que a veces el exceso de información nos impide entender lo que está ocurriendo. En las horas siguientes se inició una gran operación de rescate que contó con más de 350 perros entrenados. Se lograron rescatar 20 sobrevivientes entre los escombros del World Trade Center.
Bueno, me iba para Long Island en la mañana a trabajar, pero luego cerraron las carreteras, cerraron todo y teníamos la radio prendida y fue un flash informativo diciendo de que había un atentado y que todos nos regresáramos a casa. Nos regresamos y en el trayecto de regresar teníamos que pasar por el puente donde se veía una humarada, todo era, como les digo, era una bola de humo que iba para el cielo. Yo pensé, y con mis compañeros nosotros pensamos de que íbamos a acabarnos todos, que iban a acabar como Estados Unidos, porque al mismo tiempo se escuchó de que había otro atentado por la vía del Pentágono. Entonces nosotros decíamos, van a acabar con todos nosotros. Yo era corresponsal del diario ABC en Nueva York. Recuerdo que mi mujer y yo habíamos dejado a nuestra hija en la escuela pública que está muy cerca del Empire State y recibí una llamada en mi teléfono móvil del corresponsal de ABC en Washington, Pedro Rodríguez, y me dijo: un avión se acaba de estrellar contra las Torres Gemelas, ponte las pilas. Y desde nuestra terraza y desde nuestra casa se veían las Torres Gemelas y el Empire State. Entonces, la idea nuestra era ir a nuestra casa, ver qué estaba ocurriendo, qué se veía desde la terraza y actuar en consecuencia. Llegamos al edificio, yo subí directamente al piso 26, a la terraza, y había un vecino asomado contemplando una humareda que salía de una de las torres, la primera que recibió el impacto de un avión. En ese momento yo estaba con este hombre en la terraza de mi edificio y vi cómo estallaba la segunda torre. Yo pertenezco a un sindicato de 4.000 miembros que somos de labor. Todo lo que se trata en construcción, limpieza, demolición. Entonces dijeron que teníamos trabajo y que teníamos que irnos para el sitio de World Trade Center, que vayamos para allá, pero no había cómo trasladarnos porque todo estaba cerrado. Entonces tratamos de llegar a un sitio en un carro y luego caminar para la zona cero. La recuperación de cadáveres llevó varios meses. Solamente apagar el fuego que se presentaba entre los escombros del World Trade Center duró varias semanas. El desescombro total se llevó a cabo hasta el mes de mayo de 2002. De las personas fallecidas el 11 de septiembre, el 40% de ellos nunca fueron encontrados. Lo primero que encontramos es destruido todos los edificios, las torres, las mitad, los pedazos de escombros y la gente que corrían, la gente desesperada, mucha policía, federales, cuerpo de bomberos, como auxiliares, enfermeros. Era, como le digo, era un caos, el mundo corría para allá, el otro para acá y no se podía caminar bien. En esa zona estábamos llenos de polvo casi a la mitad de la rodilla, de papel y polvo. Bueno, fueron días angustiosos. La misma noche del atentado, Nueva York, para quien lo conozca, sabe que es una ciudad en la que siempre hay ruido. Es una ciudad, se dice publicitariamente que es la ciudad que nunca duerme, y es cierto. Es una ciudad que siempre está en movimiento, siempre hay algún metro, siempre hay algún ruido. Y la noche del 11 de septiembre cayó sobre Nueva York un silencio sobrecogedor. Pasaba algún caza de vez en cuando, pero este silencio, que era una cosa completamente insólita, estaba toda la ciudad estremecida. Cuando ya llegamos ahí, lo que más me impactó, porque había de haber sido como cerca de las 6 de la mañana, lo primero que yo encontré y vi que eso me impactó terriblemente fueron cochecitos de niños y vi unos zapatitos y como una muñequita que no tenía brazo en el piso.
Y después lo que surgió fue un montón de fotografías de gente que buscaba a sus seres queridos. Y claro, ponían fotografías de sus momentos felices, de cumpleaños, de bodas, de celebraciones, y preguntaban, ¿has visto a esta persona? Porque lo que ocurrió en las Torres Gemelas es que se volatilizaron 2 torres gigantescas y todo lo que contenían, y miles de cuerpos quedaron reducidos a prácticamente la nada o a fragmentos infinitesimales. Cuando, como estábamos llenos de polvo y todo, de papeles, de lo que había volado las torres y los edificios cercanos, vidrios rotos y la candela que seguía humeando, todo eso, entonces fue terrible, fue muy terrible. Al segundo día de lo que cayeron las torres en el 9/11, como a los 2 días, eso apestaba tan terrorífico, tan horrible, donde muchas moscas, donde la pestilencia ha podrido. Nosotros estábamos expuestas, incluso los restos de personas que como estaban quemadas. Durante mucho tiempo se recogieron restos humanos y se depositaron en una serie de camiones frigoríficos bastante cerca de nuestra casa, cerca del Hospital Bellevue, y muchos de estos restos siguen sin ser identificados. En ese momento, hace 20 años, no había técnicas de ADN para identificar restos humanos. Ahora, precisamente, ayer mismo se difundió la noticia de que 2 restos humanos habían sido identificados y atribuidos a las personas a que correspondían, ¿no? Pero sigue habiendo, como decías, un 40% de personas a las que no se ha podido identificar. El 11 de septiembre de 2001, 2.996 personas fallecieron, entre ellas un colombiano, Luis Eduardo Torres, quien estaría en su primer día de trabajo en el World Trade Center. Bueno, Luis Eduardo era mi vecino y éramos amigos. Él se había mudado hacía muy poco a la casa vecina mía, y Luis Eduardo era de Cali. Entonces, desde que él se mudó ahí, nos hicimos buenos amigos. Empezó a trabajar ese día del ataque. Ese era el primer día de trabajo de él. Entonces nosotros, pues cuando sucedió eso, yo estaba trabajando en Long Island, Nueva York, cuando me preocupé por él, que estuvo en la casa, vino y me dijo que Eduardo había estado en las torres. Eso se volvió una locura porque del vecindario mío de East Elmhurst en Nueva York, él fue el único que murió ahí en las Torres Gemelas. Se encontraron partes de su cuerpo, porque también pudieron identificarlo. Pues fue muy difícil, según esto es muy difícil porque era un muchacho joven, tranquilo, muy buena gente, y yo no me explico. Él saltó desde allá, me dijeron que él había saltado. Pero no sé, cosas del destino, cosas de que él pudo, no sé, entrar en ese trabajo en su primer día y suceder esto. Su esposa era inclusive la única, ella le había conseguido ese trabajo allá en las Torres, porque él iba a trabajar en algo financiero.
Yo le ayudaba en su casa, como yo toda mi vida he trabajado construcción, yo le estaba arreglando su casa porque él recién se había mudado a su casa y entonces le estaba arreglando su casa y yo le decía, Eduardo, no, tranquilo, no te preocupes que cuando tengas me pagas. Y él se fue, inclusive su esposa me dijo que Eduardo le había dicho que me debía una plata y le dije, no, olvídate. No hay problema de eso. Eduardo era amigo mío y yo hacía mis cosas por amistad con Eduardo. Y eso fueron todos los recuerdos que tengo de Eduardo. Fue una amistad muy corta, pero muy buena. Conocí sus 2 niños, estaban muy pequeños, sus 2 primeros niños. Al niño al que nació realmente no lo he podido conocer. He tenido contactos con su esposa, pero no he podido conocer el niño. Me gustaría conocerlo porque a lo mejor hasta será la misma pinta que Eduardo. Pero Eduardo también hablaba mucho de sus padres, de su familia, de sus seres en Cali. Él le gustaba mucho Cali y era un muchacho muy joven, muy lleno de energías, quería salir adelante. Y esto sucedió tan de repente. Mis hijos todavía lo recuerdan a él, mis hijos tienen recuerdos de él, mis hijos estaban muy pequeños, pero todavía tienen recuerdos de él. Mi esposa también lo recuerda mucho porque pues él hay veces venía a mi casa, yo iba a su casa y hicimos una buena amistad y fue muy doloroso porque fue bastante doloroso para mí, para mi familia, para su esposa, para sus hijos, y siempre hemos estado en la memoria. Inclusive un hermano mío que estaba de vacaciones aquí, que vino de vacaciones a Nueva York, lo conoció y siempre me preguntaba cuando ve ¿qué hay del cabezón? Y yo no, bien, ahí teníamos una muy bonita amistad, teníamos una buena amistad. Y bueno, mi amigo se me adelantó, se fue y pues lo recordamos bastante. 20 años desde que el mundo vio cambiar la forma de volar. 20 años desde que interiorizamos que las diferencias en ideologías políticas y religiosas conllevan a la destrucción del ser humano. 20 años en donde las voces no se callan. 20 años donde recordamos que todos somos ciudadanos del mundo. Yo creo que tenemos que volver a recuperar el espíritu que tiene que ver con la esencia del periodismo, ¿no? Que es separar las opiniones de los hechos, no dejarse llevar por el primer impulso, no leer únicamente aquellas informaciones que ratifiquen o que refuercen nuestros prejuicios, estar abiertos al conocimiento. Yo sigo pensando que la palabra y el conocimiento nos puede hacer mejores, nos puede hacer entender mejor al otro. Creo que esta práctica de intentar ponerse en lugar del otro, de analizar las cosas con mesura, de evitar que el periodismo se convierta en otro campo de batalla político. Creo que las sociedades están polarizando de forma extremada y al final esto propicia también que lleguen soluciones extemporáneas, violentas. Creo que hay que recuperar un poco precisamente lo que tiene de bueno el periodismo, ¿no? Que es tratar de conocer la realidad y obrar en consecuencia. Entonces yo pediría a mis colegas, y lo intento y lo intentamos en España, es precisamente hacer el mejor periodismo posible y que la gente, gracias a eso, recupere un poco el fervor por los periódicos, por los medios de comunicación, que son ventanas que nos ayudan a entender este mundo tan complejo, tan lleno de intereses y contradicciones, y tratar, de recuperar un poco el sosiego, el conocimiento y dejarse llevar menos por estas pasiones fanáticas que llevan muchas veces a más dolor y a más sufrimiento. Aquí vive gente de Marruecos, vive gente de Israel, vive gente de Palestina. Es un país hermoso, esto es un país donde la gente puede tener su ¿cómo le digo? Como su poder de poder expresarse, de poder salir adelante. Tenemos políticos excelentes,
tenemos científicos, tenemos gente que trabaja barriendo, tenemos gente que trabaja y somos no solamente de Estados Unidos, que nosotros aquí en Estados Unidos no solamente son gringos, solamente blancos, aquí hay negros, hay mulatos, hay indios, hay de todas las razas y razas muy valerosas, con mucho valor, que quieren salir adelante, que quieren brindar lo mejor de ellos y que traten de entendernos. Habemos 300 millones de habitantes en este país con diferentes culturas, con diferentes razas, con diferentes colores, que estamos esperando de que todo el mundo nos escuche y nos vea y que sepan que nosotros, esto es un país bueno, esto es un país que quiere brindarle apoyo a todo el mundo. Este día, 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos perdió más de 10.000 millones de dólares. El gobierno del presidente George W. Bush y sus aliados adoptaron la política denominada Guerra contra el Terrorismo, y este evento precedió a la guerra de Afganistán. Especiales Eurolatina Televisión, en homenaje a las víctimas del 11 de septiembre del 2001. 20 años bajo los escombros.